¿Qué tal? Buenos días. Para mí es nuevamente un honor estar con todos ustedes compartiendo en la Semana de Cultura Laboral de Canacintra, nuevamente, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del tema precisamente de violencia de género, ¿sí? Que es tan importante. Ya últimamente pues se ha venido una ola de situaciones violentas precisamente contra la mujer, ¿verdad? Entonces, pues queremos hablar el día de hoy de eso, es importante, ¿verdad? Entonces, ¿sabías tú que una de cada 3 mujeres es golpeada, abusada, psicológica y sexualmente? Realmente, pues es un problema social, familiar y laboral, racial, por ello está bien. Es adquirir herramientas para identificar y analizar los tipos de violencia en los ámbitos familiar, social y laboral para sensibilizar sobre las repercusiones en el entorno. La violencia de género en México, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en el último año. Y la violencia de género tiene pues realmente un origen en la cultura, la educación, la religión, las leyes, pero sobre todo en la familia. Y han mantenido a la mujer en una condición de supuesta inferioridad. Es muy triste porque el día de hoy, de tanta violencia que ha existido, se empieza a normalizar y eso pues falta de sensibilización, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar sobre este tema. ¿Para qué? Para que conozcamos realmente los estragos que causa esta violencia de género. Pero, ¿qué es violencia de género? Aquí, primeramente, vamos a dar la definición de lo que es violencia. Aquí, violencia es uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente, sobre todo, para dominar a alguien o imponer algo. Y la violencia de género es la violencia que ejerce una persona sobre otra por su género. En muchas legislaciones el concepto de violencia de género se aplica sobre todo a las mujeres, hacia las mujeres, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de violencia. Podemos ver que es la violencia física, es cuando existen pues realmente golpes, lesiones, que es normalmente que se toma en cuenta la violencia cuando hay solo lesiones, ¿verdad? Pero está importantísimo mencionar la violencia de género psicológica. En esta violencia psicológica es cuando comenzamos, ¿verdad? Cuando comenzamos a tener sobre todo cuestiones emocionales, cuando el agresor precisamente ejerce control sobre la persona, sobre la mujer, o una serie de malas palabras, empiezan también a minimizarla, a pisotearla, a bajarla, ¿verdad? Entonces, pues también es cuando podemos considerar, inclusive es una violencia silenciosa, porque realmente no deja marcas visibles, pero sin embargo es la que más destroza, la psicológica. Tenemos también la sexual, en cuestión de violaciones, de abusos sexuales, y la económica, que muchas veces no la contemplamos, ¿verdad? Pero es cuando, por ejemplo, la pareja ejerce violencia económica cuando pues les quitan, por ejemplo, el sueldo de las mujeres que trabajan, les quitan ese sueldo para invertirlo, como dicen, pues aquí tenemos que pagar todo, inclusive pues descontrolan también parte de ese dinero, ¿verdad? Tenemos también lo que es el acoso cibernético. En el acoso cibernético, pues vemos que también se lleva a cabo un acoso por medio de
imágenes en internet, cuando se mandan, que quieren acosar a una mujer, cuando mandan sus imágenes de ella, pues prácticamente desnuda, ¿verdad? Para ejercer algún tipo de control o extorsión inclusive, ¿verdad? Que esto es muy, muy común también, se está viendo por internet, por las redes sociales. La laboral, que pues realmente tenemos que hablar de ella. En la laboral, pues cuando se ejerce violencia en el trabajo, y la doméstica, pues eso lo vemos, pues es pan de cada día, porque se está ejerciendo violencia familiar, violencia en la familia, cuando la pareja empieza a ejercer manipulación, control sobre su pareja. Muy bien, entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, yo he tratado varias víctimas de violencia, varias mujeres víctimas de violencia. Y muchas de las personas, o inclusive dicen, no, es que me deja de hablar, me aplica la ley del hielo. Entonces les empiezo a decir, bueno, miren, ¿estás ejerciendo violencia realmente? ¿No sabes si estás ejerciendo violencia? Pues no, o sea, simplemente, ¿verdad? Le hago bromas o la estoy celando, pues sabes que es un grado de violencia lo que estás ejerciendo sobre tu pareja y no lo saben, no saben que eso es violencia. Entonces les empiezo a enseñar lo que es el violentómetro, pues es como un termómetro para medir precisamente la violencia, ¿sí? En donde vemos desde el inicio, ¿verdad? ¿Cómo comienza la violencia? Pues con bromas hirientes. Aquí podemos ver, si vean este termómetro, donde ya es violencia, se considera violencia cuando hay bromas hirientes, cuando hay chantajes, manipulación. Fíjense que las mentiras y los engaños también es ejercer violencia. Ignorar y la ley del hielo. Me decía una pareja, no es que le dejé de hablar porque ya me tenía harta. Pues sabes perfectamente que eso de dejar de hablar, ¿cuánto le dejaste de hablar? No, pues todo el día, a veces que hasta una semana se dejan de hablar. Y es cuando digo, ¿sabías que eso es violencia? Y no lo pueden creer, ¿sí? Donde culpabilizan, el stalkear también, o sea que el también lo vamos a ver en un momento, en las redes sociales, culpabilizar, descalificar, y todo ahí va tomando, ¿verdad? Su curso, su grado, su nivel para considerarlo realmente que estamos en peligro. La gente no piensa realmente hasta dónde puede llegar la violencia, ¿sí? Podemos llegar, si ven el último, que es mutilación o asesinato, homicidio, ¿verdad? O el estrangulamiento, el intento de homicidio, ya es lo peor que podemos tener. Y lo que necesitamos también es empezar a ver, por ejemplo, la violencia doméstica, comienza en casa. Normalmente es cuando una persona, en este caso, pues la pareja, trata de controlar y ejercer poder sobre la pareja en contexto de una relación sentimental. Vean las parejas, normalmente, cuando empiezan a tener violencia, o sea, no crean, o sea, desde el inicio, desde el noviazgo, empiezan a tener este tipo de violencia, ¿verdad? ¿Cómo comienza? ¿Cómo considerando una relación destructiva? Piensan que tienen derecho a controlar la vida de otra persona. Sienten que la otra persona les pertenece. Entonces, pues realmente se sienten que si se va, pues tengo que controlarla. ¿Para qué? Para que no se vaya. Tengo que empezar a aislarla, ¿verdad? Es cuando también empezamos a aislar a esa pareja, a esa mujer de sus familiares, inclusive de sus amistades. Reducimos primeramente ese círculo de amistades y luego después empezamos, es que no me gusta por tu bien, déjame decirte que lo que estás haciendo pues están influyendo en ti para que me dejes, etcétera, ¿no? Entonces hace que renuncie precisamente a todas esas amistades.
e inclusive al rato es que no me gusta, tu familia está en contra de mí. Entonces empiezan precisamente también la pareja empieza a complacer precisamente a ese agresor, ¿verdad? Pensando y siendo manipulada, pues piensa que esa pareja quiere el bienestar para ella. Pues no es así, ¿verdad? Y cuando también esta persona empieza también constantemente a enojarse con ella, pues son alarmas que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Para que o llega alcoholizado. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta, considerarlo. Muchas veces también lo que es la violencia física, después de que existe la violencia física, después de que agreden a la esposa, a la novia, a la mujer, ¿verdad? Entonces empiezan a decir, es que tú me provocas, tú tienes la culpa de que yo me ponga así, que me ponga enojado. Si tú no me provocas, pues no pasaría nada absolutamente. Entonces, ahí nos hacemos culpables de esa relación. También tenemos que ver precisamente algunas de las alertas, ¿verdad? Empezamos también con bromas hirientes, y aquí les voy a leer algunas de las cuestiones por las que comenzamos. Que consideres, ve viendo tú realmente si estás ejerciendo o si estás teniendo violencia doméstica, violencia familiar, violencia de pareja. ¿Cómo empiezan las cosas, verdad? Controlando. La persona empieza a controlarte, quiere controlar lo que haces en los tiempos que no pasan juntos, quiere decidir cómo has de vestirte, pensar también cómo debes de comportarte, critica tu apariencia física. Es cuando empieza a decirte es que no te vistas así, porque yo no quiero que otras personas te vayan a faltar al respeto, etcétera, ¿no? Es pues simplemente pura manipulación. ¿Sí? Critica tu apariencia física, no te habla y actúa como si no existieras. No se preocupa por cómo te sientes. Te prohíbe hacer cosas o relacionarte inclusive con personas. Pide explicaciones de a dónde has ido cuando sales de casa. Están preguntándote a dónde vas, con quién vas, a qué hora sales, a qué hora regresas. Inclusive mándame una foto o mándame tu ubicación, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros empezamos pues a decir, bueno, es que le intereso. Es algo disfrazado totalmente. Bien. No se preocupa por cómo te sientes, has sido cuando sales de casa. No quiere que estudies o hagas actividades de formación. No te deja trabajar o te pone condiciones. Se enoja súbitamente, te hace sentir responsable o culpable de lo malo que le sucede. No respeta tu intimidad, tu espacio. Se apropia de todas tus cosas. Te ha tratado con crueldad. Muestra celos continuamente. Te acusa de infidelidad. Critica las costumbres y tradiciones de tu familia. Te ha presionado para tener relaciones sexuales. Te obliga a tener relaciones sexuales inclusive sin protección. Siempre quiere tener la razón. Te ha dado un empujón, un golpe o una bofetada alguna vez. Te insulta, se burla de ti, de lo que haces, de lo que dices. Te descalifican públicamente, se enoja, te sientes mal y no puedes decirle nada. Cuando discutes y sientes temor, cuando se enoja mucho contigo, piensas que podría pegarte. Y cuando no quieres hacer algo que él te pide, sientes
que no puedes negarte, ¿sí? O no serás feliz si él se va, ¿verdad? Entonces son situaciones que empezamos a ver, son alarmas, son focos rojos, que pensamos realmente lo disfrazamos, o ellos mismos dicen es que yo te quiero, es que tú entiendes, ¿verdad? Que vamos a ser felices, que estamos juntos, y yo no quiero absolutamente que te vaya a pasar nada. Y también, pues en este caso, pues hay bromas hirientes, te empiezan a celar, controlan, te stalkean, simplemente ellos revisan tus redes sociales, con quién hablas, cómo te mueves por ahí, revisan tu celular constantemente. De hecho, pues ya a veces ya ni siquiera estás tu celular, ya aparece el celular de ellos, ¿verdad? Te aíslan, te aplican la ley del hielo, te ridiculizan, te ofenden, mienten, engañan, rompen cosas personales. Es una del violentómetro, ¿verdad? Que tenemos que considerar, tomar en cuenta todo esto. Bien. Si tú quieres participar, ver si ha recibido algún tipo de violencia, puedes ir escribiendo en el chat si has recibido algún tipo de violencia. Al final, pues contestaremos todas las preguntas, ¿sí? En este tipo de violencia, pues se presentan cosas horribles. Yo he tenido, pues, lo que son pacientes mujeres, unos casos terribles, terribles. Uno, por ejemplo, donde había una señora de 40 y tantos años, le daban ataques, crisis de pánico. Entonces, ella huyó, fue lo mejor que hizo, huyó de su agresor. Entonces, platica ella cómo la tenía. La tenía, pues, en unas condiciones deplorables, que de veras, o sea, se te parte el corazón de todo. Esto se ve solo en películas, pero no, es más cruel la realidad, sinceramente. Por ejemplo, esta señora la dejaban en un patio, en el patio de su casa. Esta señora se casa, o sea, ella tiene hijos ya grandes, y conoce a esta persona, a su agresor. Se casa, ella empieza a controlarla. Después llega ella a que la golpea, llega ella a quedarse, a dejarla en el patio, tirada, con frío, solo con un camisón, a veces con la lluvia, toda mojada, y en el patio comparte el lugar con el perro. Y es una cosa dramática porque ella tampoco le daba de comer el agresor. Entonces ella comía de las croquetas del perro. ¿Se imaginan? O sea, qué triste. Y sí, definitivamente ella cuando experimentaba todo eso, le daban esos ataques, esas crisis, se quedaba completamente en blanco, muy afectada la señora, sin confianza en nadie, tenía miedo de todo el mundo. Entonces empezamos a tratarla poco a poco, hasta que ella empezó a tomar confianza. Pero ella escuchaba simplemente algún silbido, algo que le recordara a su agresor, y empezaba a darle esa crisis. Entonces imagínense qué cosas tan horribles veía a la pobre. Le vendaba los ojos y se la llevaba en su camioneta, ¿sí? Tomaba carretera y le empezaba a decir, ¿sabes qué? Ahorita te voy a matar. Y así la dominaba completamente. Entonces era la peor crueldad que se puedan imaginar ustedes. Y así hemos tenido y tratado pues algunos casos de violencia, hemos tratado sobre todo pues las terapias de pareja, donde pues hemos erradicado la violencia, pero sí realmente
Pues la violencia empieza en casa familiar, ¿sí? Tanto a adultos como a menores. Entonces es algo muy triste que necesitamos pues ver. El celular, las redes sociales. Muchos dicen, ¿para qué se inventó el celular, verdad? Porque desde que hay celular, pues empezamos a revisar las conversaciones que tiene nuestra pareja. Y eso pues afecta bastante porque, como dicen, el que busca encuentra. Y no necesariamente porque hay una infidelidad, sino simplemente un saludo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ay, qué gusto de verte otra vez, de saber de ti. Entonces ya con eso empiezan a sentir celos y empiezan a querer dominar a la pareja. Pero tú sabías que precisamente ahorita revisar el celular, las redes sociales de tu pareja, ¿es un delito? Yo creo que no sabías que ya es un delito revisar el celular de tu pareja, ¿sí? Y entonces aquí, pues hay una ley que es precisamente donde dice de los delitos es el acceso abusivo de un sistema informático. Aquí son la violación de datos personales, pero revisar el celular sin consentimiento, que tengas o que filmes a la persona o que tengas un audio de ella, pues eso ya es penalizado. Y las penas van desde 4 a 8 años. ¿Te imaginas? Entonces, y pueden agravarse precisamente de 6 hasta 14 años, dependiendo de lo que hayas, de lo que haya pasado, ¿no? Que utilices ¿cómo se llama? En contra de ella, que haya violencia, cuando detectas a lo mejor algo en el celular, y entonces realizas lo que es la violencia a la persona por ver algunas cuestiones que a lo mejor se malinterpretan también. Entonces, no podemos revisar el celular de nuestra pareja, de nadie. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el ciclo de la violencia, ¿sí? El ciclo de la violencia, pues comienza, como aquí lo dice este cuadro, puede empezar de menos a más. Puede empezar con burlas sobre lo que hablas y haces, gritos, amenaza, empiezan también a dañar sobre todo tu autoestima, a decirte que no vales nada o que por ellos existes, inclusive. Entonces viene una acumulación de tensión, ¿sí? Es el primer paso de este ciclo, la acumulación de tensión. El segundo es la explosión violenta, ya cuando, sin importar si has hecho cosas para evitar el enojo de la otra persona, llega el momento de la agresión. Así que comienzan, ¿verdad? Con algo muy simple, con enojarse, pero al rato ya es tanto la acumulación de tensión, sin hablarlo, sin comentarlo, sin comunicarse, ¿sí? Entonces empieza todo y explota precisamente ese agresor y empieza con las agresiones físicas, aparte de las psicológicas. Pero desgraciadamente, luego viene lo que se llama la luna de miel. Después de la violencia, muchas veces el agresor te empieza a pedir perdón. Te empieza a pedir perdón, inclusive puede sentarse en un rincón a llorar y no es posible, ¿qué he hecho? Perdóname, yo te quiero muchísimo y no sé qué me pasa, empieza con justificarse. Entonces, después de la violencia, pues pide perdón y promete que no va a volver a suceder, a la cual, pues ella le cree, ¿verdad? Y entonces vuelves a confiar en él y otra vez empieza ese círculo vicioso del cual no salimos. ¿Qué es lo importante? ¿Qué hay que hacer en este caso? Huir. Nada de que no pienses que va a cambiar el agresor, eso jamás va a pasar. Al contrario,
Sí cambiará, pero para empeorar, para agredirte cada vez más. Muchas veces la persona se va, pero se va de esa casa, se va lejos del agresor, pero aquí desgraciadamente otra vez te empiezan a convencer y vuelves. Y eso es lo peor que puedes hacer. No, es que ya me prometió y sí creo en él, que va a cambiar, pero definitivamente no, no, eso jamás lo pienses. Entonces, vuelves otra vez a la misma violencia y empeora inclusive la violencia, viene con más intensidad. Si a lo mejor te escapaste, pues ahora te va a poner llave en la puerta para que no te salgas, ¿verdad? Va a estar revisando constantemente que no tengas maletas hechas, que no tengas ropa lista para irte, o sea, cada vez él ya es muy astuto y vas a ver en el momento que tú quieras irte. Bien, los síntomas de las víctimas de la violencia de género. Pues aquí son varios síntomas. Podemos ver que primeramente es la autoestima baja. ¿Sí? Los problemas de identidad y autoimagen distorsionada. Pierdes realmente esencia, pierdes tu esencia, ¿quién, verdad? Pues realmente te has convertido en lo que quiere él que te conviertas. Empiezan también los sentimientos de culpa. Es que yo soy la culpable porque yo soy la que inicio estas peleas. Si yo no le diera pie, él no me golpearía. Y pues estás muy equivocada, ¿verdad? Entonces empiezas, porque así te lo hace ver el agresor, que tú tienes la culpa. Empiezas también con miedo, las crisis de pánico, como te comenté en un caso drástico que he visto. Entonces, miedo y crisis de pánico, la reexperimentación, esto, reexperimentar, es volver a vivir lo que pasaste, la violencia. Y entonces esto te daña bastante. Dificultad para reconocer y expresar emociones. Te quedas así como en un shock un tiempo también, te quedas sin inclusive, ¿verdad? No te puedes concentrar, no puedes poner atención, y hay mucha complicación para demostrar y sacar tus emociones reales, las que tienes. Sentimientos de haber traicionado al agresor. ¿Por qué? Porque ya estás, ahora sí podemos decir, como adiestrada. ¿Para qué? Para lo que el agresor te decía, sí, empiezas a dudar, hice bien, inclusive en salirme de esa situación, en salirme de casa, trastornos de apego, ¿sí? Cuando también sientes precisamente decir, no, es que pues era muy buena persona, me quería mucho, y son situaciones que él está pasando por alguna justificación, lo justificas, constantemente estás justificando al agresor. Y son parte de los síntomas que tienen las víctimas de violencia. Sí, decía una señora que se escapa, pues tenía lastimado así, le había dado un golpe, ¿verdad? Con un martillo en la cabeza, imagínense, se mató. Pero ella justificaba constantemente a su agresor, es que nunca había sucedido, y los hijos decían que sí había sucedido. Pero eso ella tenía como gaslighting, así se le llama, cuando el psicópata agrede y tú crees, ¿verdad?, que es realmente un agresor. Entonces, ahí ella decía, no, pero es que él jamás me golpeó. ¿Ahora por qué? Porque realmente sí me enojé y le dije muchas cosas horribles. Entonces, por eso me golpeó. Y están justificando realmente esa violencia, que no debe ser así. Pero realmente las víctimas quedan tan dañadas que no saben inclusive cuando se salen si están haciendo bien o están haciendo mal. Principalmente porque no se salen, porque tienen miedo. La autoestima está tan dañada que ellos no se sienten capaces de sacar adelante, sobre todo cuando hay hijos, ni ellas ni a los hijos. Porque así lo hicieron saber
los agresores. Es que tú no sirves para nada. Tú eres lo que eres por mí. Tú vales por mí, ¿verdad? O sea, tú realmente sin mí, pues vas a ser una muerta de hambre. Y son muchas situaciones muy agresivas en las cuales te enrolas y no sales de ahí, de ese círculo vicioso. Es muy, muy complicado. Muchas personas podrán decir, ay, pues qué tonta. ¿Por qué sigue viviendo esa violencia? Pero realmente no puedes saber hasta que estás realmente viviendo esa violencia. Es complicado ver que a lo mejor hay alternativas de solución. Tú ves alternativas de decir, es que si me agrede, pues voy a agarrar un cuchillo, me voy a defender. O sea, ya llegas inclusive para saber cómo violentar hasta a tu pareja, ¿verdad? De recibir tanta violencia, cómo defenderte. Pero eso es horrible, o simplemente piensas en mejor, ya no quiero vivir, ya no quiero volver a seguir, a sentir esta situación. ¿Por qué? Porque si me voy, no voy a saber hacer nada, no sé hacer nada. De tan mal que dejaron tu autoestima. Pero sin embargo, claro que se puede salir adelante, ¿sí? ¿Cómo afecta la violencia? Sí, la violencia, pues afecta bastante en la salud. En la salud física, pues principalmente y fracturas, quemaduras, contusiones, inclusive hasta enfermedades, porque la persona no cree que se enferma, por eso existe también la colitis, gastritis, etcétera, ¿verdad? Y todas las emociones contenidas, y todas las emociones contenidas, pues tiene que buscar una salida. Y desgraciadamente, pues como tú no les das un manejo adecuado a las emociones, pues llega a instalarse pues en tu estómago, en algún órgano que tenga sensible, y entonces enfermas. La salud mental. Quedas muy dañada emocionalmente. Inclusive puede darte algún trastorno, por ejemplo, el obsesivo compulsivo, que tienes que estar limpiando, y es limpiando pues emocionalmente, limpiando todas esas cuestiones que tú permitiste, ¿no? Entonces también puedes enfermarte psicológicamente hasta llegar a un trastorno. La baja autoestima, el no sentirte querida por nadie, empezar también con la ansiedad, los trastornos alimenticios o trastornos del sueño. Te puede dar anorexia, bulimia, en cuestión de los trastornos alimenticios, o los trastornos del sueño, que empiezas inclusive a tener insomnio, a no poderte dormir hasta muy tarde o despertarte con sobresaltos durante la noche. Y obviamente toda víctima de violencia va a padecer estrés postraumático, depresión, inclusive intenta suicidarse, ya no quiere vivir de tanta depresión que tiene. Entonces es muy complicado, sobre todo cuando te da una depresión, salir de ella. Obviamente, pues sí, necesitas ayuda psicológica, ayuda profesional. En la salud reproductiva, pues muchas veces hay relaciones sexuales forzadas, inclusive enfermedades de transmisión sexual y embarazos pues no deseados, ¿verdad? En la salud social puede producir aislamiento social de la víctima. No puedes ya salir porque tienes miedo si sales, inclusive ya cuando saliste del territorio del agresor, precisamente no tienes miedo tienes mucho miedo de hacer nuevamente una vida social. En todo momento estás viendo, vigilando si te va a llegar en algún momento dado y te va a empezar a agredir, y sientes hasta que te va a ir peor. Entonces no puedes tener vida social, no sales, ¿sí? Entonces prefieres mejor estar encerrada hasta empezar a tener esa confianza en ti misma.
obviamente pues hay deterioro de las relaciones sociales. ¿Sí? Hablando pues de la violencia en la sociedad. La violencia de género pues se ha visto muchísimo en los feminicidios. Los feminicidios que pues es la cosa más horrible que puede existir. Por ejemplo, también es violencia en la sociedad discriminar a la mujer. Los piropos también, o sea, ya está penalizado. Si una persona y tú te sientes incómoda cuando vas en la calle y te dice un piropo, tú puedes también quejarte, ¿sí? ¿Hay problemas licenciada? ¿Problemas de No, audio? solo de repente el audio un poquito, pero es esporádico. Pero no, a continuación. Ah, muy bien. Ok, entonces continuamos porque sí, aquí me está dando a entender que están los problemas, hay problemas, ¿verdad? Bien. Sí, sí falla un poquito, pero También, es sí. esporádico. Es Ah, esporádico. ok. De repente se corta, pero luego es muy fluido y posteriormente se vuelve a cortar y es fluido, pero creo que íbamos bien. Perdón si la distraje. No, al contrario, es lo que necesitamos, ¿verdad? Que si hay algún desperfecto, pues inmediatamente ver cómo podemos solucionarlo. Sí, gracias. Ok, algunos tocamientos. Vean, por ejemplo, si van en la calle, en México, pues en el metro se ve es muy común que haya tocamientos, por eso se hizo la línea rosa. ¿Para qué? Para evitar este tipo de violencia contra las mujeres, de evitar esos tocamientos, ¿verdad? Culpar por la forma de vestir. No sé si han escuchado, es muy común más bien escuchar, es que ella tiene la culpa, la violó porque ella tuvo la culpa de la forma de vestirse, está muy provocativa. Así anda en la calle la mujer desnuda, no puedes agredirla. Es delito y está penalizado, ¿verdad? Entonces, la forma de vestir no te dice, estoy aquí expuesta para que me hagas lo que quieras. Definitivamente no. Y eso es lo que hay que respetar. Y todavía nosotros mismos somos tan crueles con nuestra sociedad, con las mujeres, de decir, es que ella tiene la culpa por la forma de vestirse. Mira nada más los escotes que utiliza, las minifaldas, ¿sí? Pues no, definitivamente no. También en la sociedad hemos visto, también es un problema horrible y que es emergente atenderlo, la atención. Pues, ¿qué pasa? La trata de blancas. Para eso, pues, hay muchos secuestros de mujeres que las llevan precisamente para prostituirse, algo muy triste, inclusive a niñas, las violaciones y llegar precisamente hasta los feminicidios, ¿sí? Las violan y las avientan en cualquier lado. Entonces, es una crueldad que está existiendo y muchas veces, pues, es lo que decimos, hay que levantar la voz para ser escuchadas. Y muchas veces que somos, estas viejas que están haciendo un desorden nada más, ¿verdad? Pues es que también, o sea, también muchas veces cómo le hacemos para que seamos atendidas. Entonces es muy complicado. La violencia de género social, bueno, vamos hablando del feminicidio. Los feminicidios que son asesinatos precisamente motivados por la misoginia, el odio hacia la mujer y expresan situaciones extremas de violencia. Vean, muchas veces la encontramos muerta, pero bastante golpeada, o mutilada, o mordida. O sea, hay muchas cosas espantosas que estamos viendo en esos feminicidios, ¿sí? Y es, pues, el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Y a las mujeres se le tiene que utilizar y tirar, ¿verdad? Aquí en los primeros 4 meses del 2022, fíjense, han reportado, de los casos que han reportado, 319 presuntas víctimas de feminicidio a lo largo del territorio nacional. Esos son nada más los reportados. Pero realmente
Muchos se quedan sin reportarse o inclusive, ¿sí? Solo se reportan a las mujeres que encuentran tiradas, muertas. Pero todas aquellas que han desaparecido, ¿dónde están? Sí, entonces imagínense, y las reportan como extraviadas y no todavía como feminicidio. Doy un grupo de terapia en cuestión de duelo, manejo de duelo, donde hay muchos padres donde no encuentran a sus hijas. Y dicen, bueno, ¿cómo podemos nosotros seguir un duelo si no tenemos realmente a nuestra hija? Se perdió y no hemos sabido desde hace 4 años inclusive. Y todavía tienen esa esperanza de encontrarla con vida. Y si no, pues también ellos dicen, aunque sea muerta, pero queremos que nos entreguen a nuestra hija, encontrar a nuestra hija, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Y están totalmente desesperados. Entonces hay muchos padres así, que están sufriendo por la pérdida de sus hijas. Imagínense la culpa de un padre o de una madre, de decir, bueno, es que era mi responsabilidad cuidarla. Y sin embargo, pues no puedes hacer nada. En cualquier descuido, inclusive hasta en tu casa, a veces llegan y extraen a las mujeres para llevárseles. Y realmente, pues sí, es algo bastante triste. Aquí vamos viendo simplemente en Michoacán. Michoacán acumula más de 84 homicidios dolosos de mujeres y 8 feminicidios en 2022. ¿Ustedes creen que eso es confiable, esa cifra? Yo creo que no. Yo creo que no. Hay bastantes más que no lo dicen, ¿verdad? También hay factores que determinan un feminicidio. Aquí, pues son signos de violencia sexual de cualquier tipo para tomarlo como feminicidio. Lesiones, mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida o actos inclusive de necrofilia. Que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia anterior, ¿verdad? O sea, por eso son antecedentes en el ámbito tanto familiar, laboral, escolar, etcétera, del sujeto en contra de la víctima. Que existan datos que establezcan que hubo también amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Que la víctima haya sido incomunicada en esta situación, pues la secuestran, ¿verdad? Cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Que el cuerpo de la víctima también sea expuesto o exhibido en un lugar público. Pero muchas veces hemos visto, ¿verdad? En el caso acá de las víctimas de Nuevo León, que realmente pues no se hace nada. No se hace nada, entonces no, la sociedad queremos pues respuestas, estamos en espera de respuestas, y sin embargo pues no las tenemos, y eso pues sí da bastante coraje, ¿no? Vamos a ver lo que es la violencia laboral, también, como le llaman también, violencia, el acoso laboral, el mobbing. Y esto es el maltrato sistemático y repetitivo que es ejercido por un superior o inclusive por un par también, ¿verdad? Sobre la trabajadora a través de una práctica constante de conductas, de actos hostiles, de humillación y discriminación, y que además suele ser un proceso gradual. Aquí, por ejemplo, en el mobbing o el acoso laboral, ¿verdad? Es un proceso, va desde el inicio hasta el final, empeorándose el final, ¿sí? Vamos a ver aquí, ¿sí? La violencia laboral, pues es, no nada, se considera que es también el acoso, el hostigamiento, los malos tratos, inclusive hay síntomas también
de este acoso laboral, donde puede haber agotamiento, no querer ir a trabajar, etcétera, que ahorita vamos a tocar esto. El acoso son actos que dañan inclusive la integridad psicológica de la personalidad, la dignidad de la persona. ¿Sí? Empiezan, como les comento, de lo más leve, donde empiezan a hablar inclusive mal de la víctima, empiezan a amedrentarla o empiezan a hacer bromas de esa persona. Empieza el hostigamiento, que es el ejercicio de poder en una relación de subordinación, que se expresa en conductas físicas y verbales. Y los malos tratos, los insultos, las burlas, como habíamos dicho, las humillaciones y las ridiculizaciones. Cuando dicen, ¿por qué surge esta violencia laboral? Sobre todo entre pares, existe esta violencia, se ejerce esta violencia, pues por envidias, por coraje, por ira, porque a la otra persona, pues la ven muy capaz y entonces empiezan a hacerle el famoso bullying, ¿verdad? Bullying laboral, como decimos. Aquí es bien importante que tomemos en cuenta cuando exista violencia laboral. En la NOM 035, la violencia laboral está, ¿cómo se llama? Constituida, o sea, es un factor de riesgo psicosocial. Está tomada en cuenta ya la violencia laboral, que al detectarlo, si llega la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a aplicar la NOM 035, a revisar la NOM 035 que la hayas aplicado en tu empresa, pues precisamente si detecta por medio de algunos cuestionarios, algunas guías de referencia, pues detecta que hay violencia laboral, pues puede ejercer en ti una multa pues bastante desagradable, ¿verdad? No te va a gustar que te hagan esa multa, que va aproximadamente de 40 y tantos mil hasta el $500,000 de pesos, o dependiendo de lo que incurras también. Pero sí, o sea, ya se ha tomado en cuenta lo que es la violencia laboral. Hay síntomas que dejan en la violencia laboral, síntomas que tiene esta persona que son el agotamiento, cuando no quieren ir a trabajar, cuando sientes coraje, porque existe esta violencia laboral, sientes coraje, no tienes ganas de ir a trabajar, inclusive es desgastante y empiezas a decir, Dios mío, otra vez, otro día más, ¿verdad? De hostigamiento, de malos tratos, otra vez soportar a todas esas personas o a la persona con esto y quedarme callada, inclusive porque pues muchas veces es el jefe. El jefe es el que incurre también en esta violencia, que ejerce la violencia en una trabajadora. No quiere ir a trabajar, dolor de cabeza también, tienen dolor de cabeza, tienen insomnio, trastornos alimenticios, como habíamos dicho también anteriormente, ira, coraje, depresión, ¿sí? Y todo esto puede terminar inclusive en suicidio, ¿sí? Porque normalmente la depresión, ¿verdad? El suicidio siempre es motivado por la depresión, siempre. Entonces, hay que considerar y tomar en cuenta. Hay muchas veces que la víctima no sabe qué hacer y si es el jefe, pues ejerce violencia en ella, que es, ay, si no tomas el café conmigo, pues te va a ir mal, ¿verdad? Y ahí vienen situaciones más drásticas. ¿Cuántas veces hemos visto que si van a ascender a alguna persona de puesto, y hay veces que dentro de esa empresa hay muchos que quieren ese puesto? ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a hostigar a esa persona, ¿sí? Empiezan a perder inclusive sus cosas o hacer quedar mal con el jefe. ¿Por qué? Porque pues a mí me conviene quedarme en ese puesto, ¿no? Y no quiero que ese puesto se lo dejen a tal persona. Entonces es complicado. Bien. Aquí el ambiente laboral se ve afectado precisamente por conductas violentas, ¿sí? Que limita pues el desarrollo de los trabajadores,
empieza a sentir todo el estrés y con el estrés pues obviamente disminuye esa productividad. Entonces es necesario, ¿verdad?, que detectemos si existe violencia en nuestra empresa, si hay un tipo de violencia. Se maneja, pues posiblemente puedes manejarlo por medio de un buzón de quejas, o bien hay cuestionarios que puedes tú aplicar precisamente para ver si se ejerce el acoso laboral. Y ahí puedes identificar y inclusive ahorita vamos a hablar que hay un protocolo precisamente donde dice que cómo tienes que hacer para que la persona pueda denunciar, ¿sí? Y hacer un acta administrativa donde realmente se incurrió en violencia, en acoso o violencia laboral. Entonces es muy importante que tú apliques pues un cuestionario en caso de... La persona muchas veces no te lo va a decir, ¿sí? Si tiene la confianza, qué bueno, pero tiene miedo porque está amenazada de que si tú dices algo no sabes cómo te va a ir. Entonces, normalmente las personas no denuncian por temor. Bien. Hay fases también dentro del acoso. También es como un proceso, ¿verdad? Donde empieza pues un conflicto con la persona, ya sea por envidia, por enojo, porque quieres que esa persona se vaya definitivamente y pues te propones conseguirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empiezas a hacer? Pues a privarle de comunicación, a no darle a lo mejor instrucciones de lo que tiene que hacer. A lo mejor puede ser de un departamento a otro, a negarle las cosas, o a decirle espérame y no hacer absolutamente nada para dejar el mal a esa persona. ¿Sí? Empieza también lo que es la afectación social, el aislamiento, la exclusión, ¿verdad? Entonces empiezas a aislar, o sea, vamos todos a juntarnos, pero a la persona no le aviso, ¿verdad? O que tenemos una junta o X, ¿sí? También lo que es el desprestigio personal, cuando empiezas a hablar mal, a criticar a esa persona con otra. Entonces empiezan las bromas, inclusive las gesticulaciones también pueden ser violencia, ¿sí? Están declaradas como violencia también, una gesticulación, una mala cara hacia la persona, ¿sí? Entonces empieza también el desprestigio personal, es que esta persona, imagínate, sabes que anda con el jefe, es una cualquiera, etcétera, ¿no? Empiezas a denigrar sobre todo la imagen de esa persona. Bien. Aquí la cuarta fase, pues es descrédito laboral, donde empieza también la disminución del desempeño laboral, y eso es peor también, porque empieza también la persona a bajar su productividad, y eso es un círculo también vicioso del cual no puede salir. Pues obviamente estoy con el acoso laboral, pues obviamente baja mi productividad, y si baja mi productividad, pues también eso me afecta. ¿Sí? Y todo esto es provocado precisamente por el agresor o los agresores, hasta que consiguen la salida precisa o la renuncia o hasta prescindir de los servicios de esta persona. Y la quinta etapa, pues viene la afectación de la salud. Como ya dijimos, todo bullying, violencia, pues va a tener una afectación en la salud. ¿Sí? Entonces, pues empieza con ansiedad, con estrés, con depresión y hasta que cae enferma. Inclusive hay muchas personas que no saben el por qué, pero hasta se están cayendo continuamente o se fracturan, o sea, tienen lesiones y se fracturan. Y todo esto, ¿por qué? Porque no hay precisamente la atención que deben de tener y caminan y se caen. O sea, hay muchas situaciones en las cuales, pues, sin querer, ¿verdad? Se está provocando la distracción y por lo tanto, pues,
empiezan a caerse, a lesionarse, etc. Entonces, también el acoso sexual, pues obviamente es muy, muy cotidiano dentro de las empresas también, y más cuando lo ejerce un jefe, ¿verdad? Entonces, es muy complicado todo esto de la violencia también en las empresas. Bien, les hablaba de este protocolo. Este protocolo es para prevenir precisamente la violencia laboral. La Secretaría del Trabajo saca este modelo de protocolo en el cual pues tú puedes ver qué es el proceso para poder detectar violencia laboral, en el cual también cómo podemos erradicar esa violencia, ¿sí? Entonces, primeramente pues tienes que nombrar lo que es un consejero. Ese consejero que sea neutral a todo y empezar también a detectar esa violencia en tus trabajadores y quién está ejerciendo o quiénes están ejerciendo esa violencia. Aquí viene todo muy especificado, por eso te paso este modelo de protocolo se hizo desde marzo del 2020, se llevó a cabo, pero pues muchos no lo consideran todavía, inclusive muchos todavía no saben de su existencia. Entonces te dejo esto para que tú analices y puedas, inclusive tiene algunos cuestionarios que tú puedes aplicar para poder identificar, y también viene algunas acciones a seguir para erradicar ese acoso laboral, ¿sí? Aquí podemos ver también, ¿verdad? Que viene pues la forma de cómo quitar ese evento dañino o la serie de eventos dañinos, cómo conceptualizarlos, cómo identificarlos, y viene inclusive la definición de cada uno, ¿verdad? De lo que es el acoso sexual y el hostigamiento sexual, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad o con fines lascivos. Y de aquí, pues, lo que desprendemos el acoso sexual y el hostigamiento sexual. Acá en el acoso sexual es en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder, de indefensión y de riesgo para esa víctima. Y en el hostigamiento sexual es el ejercicio, o sea, cuando ejerces el poder en una relación de subordinación, te aprovechas de ese liderazgo que tienes, ¿verdad? O sea, más bien de ese jefe que está violentando a esa persona. Y el acoso laboral, que se presenta en una serie de eventos que tienen como objeto intimidar, excluir, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocionalmente o intelectualmente a la víctima, causando un daño físico, psicológico, económico y laboral profesional. De todos los estragos que puede tener esta violencia laboral, ¿sí? Entonces es complicado detectarlo, sí, es muy complicado detectarlo, pero ya con esto, con este protocolo, te ayuda bastante para identificarlo si está dentro de tu empresa. Es necesario que lo apliques en todos tus colaboradores para ver si existe algo de esto. Muy bien. ¿Cómo o a quién pedir ayuda? Aquí tenemos que pedir ayuda precisamente para erradicar esa violencia. Puedes acudir, precisamente está la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, donde protege precisamente a las mujeres violentadas. Puede ser la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía, la Secretaría de Educación Pública, inclusive la Secretaría de Salud. Si tú no tienes quien te apoye, pues ve directamente a estas instancias donde te van a ayudar. En la instancia de la mujer, por ejemplo, en el Instituto Nacional de las Mujeres, donde pues inclusive hay refugios donde pueden ayudarte, ¿sí? A protegerte del agresor, precisamente, y donde está muy completo y hay ayuda psicológica, alimentos,
pero realmente te ayudan a salir adelante, inclusive empoderarte cuando hay violencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quedas totalmente aniquilada. Entonces, hay establecimientos donde te ayudan y donde te dan el apoyo totalmente gratuito, ¿sí? Entonces, no dudes, y lo primero que tienes que hacer es huye, porque esa persona jamás va a cambiar. De donde estés, de la violencia, dependiendo de la violencia que se ejerza, no importa, ¿sí? Entonces también ves que hay muchos lugares a donde puedes acudir. También, pues si hay alguna situación también de que ustedes requieran también el apoyo psicológico, es bueno también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues nosotros también nos encargamos de sacar adelante a esas mujeres, empoderarlas y sobre todo pues ver cuál es su red de apoyo, identificar también que se puede salir adelante y que puedes otra vez, ¿sí? ¿Cómo se llama? Tener tu esencia, recuperar esa esencia, ¿sí? Entonces es importante que no te quedes callada, ya no, eso ya no. Entonces precisamente alzamos la voz y sobre todo para decirte ya basta. Y pues aquí terminamos y cualquier situación yo me pongo a sus órdenes de ustedes. Vamos a ver, licenciada, ¿verdad? Licenciada Bere, a ver si hay alguna pregunta ante todo este tema. Muchas gracias, maestra. Ahora es tiempo de abrir sesión para preguntas o algún comentario, si quieren hacerlas a través del chat, o en su caso, si alguien quiere participar para abrir su micrófono, si nos hacen favor de marcar con una manita para identificarlos y poder desbloquear este acceso, o en su caso, si gustan intentar desbloquear su micrófono, por favor. Me ayudan a visualizar si alguien está levantando su manita, por favor, para alguna participación. Me parece que hasta ahorita no, solo han comentado. Hay dos participantes, Ana y no sé quién más, levantaron la mano, ¿verdad? Ok, si me ayudan de favor, Ana Arias, a revisar si puedes desbloquear. Listo, gracias, Ana. Voy a tratar de hablar con el trabajando. Hola a todas, hola, ¿cómo están? Hola a todos. Hola, ¿qué tal, Ana? Gracias por la información. Y es bien importante, mujeres, entender que no nos vamos, no porque no queramos, sino porque no podemos. No sabemos cómo hacerlo. ¿Sí? Si tú estás viviendo un momento de violencia complicado y tú dices, es que yo sé que no tengo que estar aquí, yo sé que esto no me hace bien, no te presiones de más. Lo que estás viviendo es suficiente como para que tú todavía te aumentes más cosas a ti. ¿Sí? Tú vas a poder, pero necesitas las herramientas para hacerlo. Cuando se vive una situación de violencia tan complicada, estas herramientas se nos olvidan, ya las tenemos, las hemos adquirido durante toda nuestra vida, solo se nos olvida. Y como decía la maestra, acérquense a lugares, no estamos solas. Afortunadamente cada vez somos más mujeres que nos apoyamos unas a las otras. Y para mí es bien importante hacer esa anotación. No nos vamos porque no queramos, sino porque no sabemos cómo hacerlo. Muchas gracias. Exactamente, Ana, gracias, ¿verdad? Por tu participación muy acertada, ¿verdad? Y sí, precisamente en una plática que estaba dando a mujeres, eran aproximadamente unas 40 mujeres, y les pregunto, ¿quién ha sufrido algún tipo de violencia? Y realmente, pues todas levantaron la mano. Y realmente, pues sí, o sea, nosotros estamos muy expuestas, la mujer está muy expuesta a la violencia, ¿verdad? Y como tienes toda la razón, Ana, hay muchas instancias donde puedes acudir y realmente te van a ayudar, ¿sí? O sea, no pienses que no. Pero lo principal, huye, que no se dé cuenta el agresor. Vete de ahí. Inmediatamente salte de ahí. ¿Sí? Sí, Mariana.
Mariana, ¿Quién más se ¿puedes va a participar? Mariana tiene su manita nada más. Si nos ayudas, Mariana, en revisar si puedes desbloquear tu audio, por favor. Porque en el chat agradece la participación y comenta que le gustaría difundir la información, ya que hace falta cosas por hacer. Ese fue su comentario a través del chat. No sé si aún quiera participar prendiendo su audio. Aquí hay una pregunta mientras Mariana nos confirma. Nos comenta María del Rocío. Si huyo con mis hijos, ¿se convierte en delito contra mí al salir a otro estado de la República? No, no, definitivamente no. Si hay violencia, ¿verdad? O sea, lo que tienes que es acercarte y sobre todo hacer una denuncia. ¿Para qué? Para protegerte precisamente que tú te vas a otro lugar, ¿sí? Entonces, la ley sí te protege. ¿Para qué? Para que no vean que hubo, trajiste a los menores, ¿verdad? Porque pues sí, en algún momento sí puedes tener algún problema, pero mientras denuncies y donde tú digas y realmente se compruebe que hay violencia, definitivamente está, por ejemplo, el DIF, que inclusive te protege y protege a tus hijos también. Gracias, maestra. Y tenemos también un comentario de Judith Medina. Cuando se ha sufrido de violencia familiar y hay por medio de hijos, ¿da alguna atención especializada a los menores? Exactamente. Siempre hay daño en los menores, ¿sí? Sí, nada más en una simple discusión de la pareja, hay daños en los menores. Ahora imagínense, si hay un alto grado de violencia, pues los niños están muy perjudicados. Y obviamente se tiene que tratar no nada más a la víctima, ¿sí? A los hijos de la víctima, porque pues también se consideran como víctimas de la violencia, si la persona la víctima, psicológicamente. Gracias, maestra. Y comenta Agustín Barragán, considero que en respuesta a la compañera, se debe denunciar primero si no cae en supuesto de sustracción de menores. Y comenta Lucy también, en días pasados se de un caso de una amiga que tiene que salirse de su casa para que le promuevan pensión alimenticia. Eso, ella solo está casada por el civil, ¿qué puede hacer? ¿Ya que, perdón? Perdón, es que su audio se cortó un poquito. Vuelvo a repetir el comentario de Lucy y nos dice, en días pasados sé de un caso de una amiga que tiene que salirse de su casa para que le promuevan la pensión alimenticia. Ella solo está casada por el civil, ¿qué puede hacer? El juez va a determinar lo de la pensión alimenticia, realmente, pero para eso pues sí se tiene que llevar un juicio. Entonces ella tiene que hacer, ¿sí? Maestra, ¿Está ¿podría cortando? repetirle? Sí, no se escuchó solo parte del juez y el proceso, pero sí puede repetir, por favor. Claro que sí, con gusto. Bueno, ella tiene que asesorarse jurídicamente, ¿verdad? Para ver, dicta, ¿verdad? Es el juez. El juez es el que le va a comentar acerca referente a la pensión alimenticia, ¿sí? Entonces, no sé si esa es la duda que tiene, pero sí tiene que asesorarse jurídicamente primero. De hecho, es un derecho de los pequeños, ¿eh? Que muchas veces no lo ven así. El agresor normalmente empieza a decir, no, es que es el dinero para ella, yo no. Y entonces, no, yo no quiero nada, absolutamente, solo quiero que me dejen paz. Pero estás negándole un derecho a tus hijos, es un derecho, la pensión alimenticia es un derecho de tus hijos. Y entonces, por lo tanto,
llevarla a un juicio. Gracias. Y nos comenta Mariana Alba, yo creo que tuvo algún detalle con su micrófono, pero pregunta si tiene estadísticas de violencia en Michoacán. Pues realmente, ¿verdad? O sea, algo fidedigno, podemos decir, no lo hay, ¿verdad? Pero podemos decir que inclusive puede tener hasta de 8 de 10, ¿verdad? Agresiones. Se supone que uno de cada 3 mujeres es violentada. Como al principio dijimos, 1 de cada 3 mujeres está comprobado que está violentada, ¿sí? Tanto de abuso psicológico, sexual, o sea, es bastante y lo vemos como algo pues muy normal, ¿sí? Pero en Michoacán, no, lo único que tenemos es decir de cada 10 mujeres, 6 son violentadas. Sí. Gracias, maestra. Nos vuelve a preguntar Lucy que si habrá alguna forma de atenderlo sin que salga de su casa. Estoy comentando aquí también con Ana Arias, asesórense con abogados del DIF, las que hay, y acérquense. Y también le contestan a Lucy, puede asistir al departamento jurídico de la Universidad Don Bosco, es un buen servicio y a un muy bajo costo. Y trabajan comúnmente con divorcio y pensión alimenticia y en concreto pueden ver el caso en específico de su conocida. Y pues bueno, también en el DIF le resuelven sus dudas. Ojalá que pueda ser de utilidad. O sea, de veras, o sea, si se acercan a cualquier instancia, sí, definitivamente sí les van a atender, ¿eh? Porque ahorita tienen mucha prioridad en cuestión de la violencia de género, ¿sí? Entonces sí las van a atender, considérenlo. Creo que son todas las... para ir al DIF, ¿cuánto tiempo nos resuelven? Si me permite, maestra, ya ahí es a manera de anuncio. En cuestión de gobierno municipal, se encuentra el DIF como atención también a estos casos y la Secretaría de Política de Género a través del Instituto de la Mujer y pues un refugio que hay para la dinámica que ahorita comentamos. Yo les sugiero que se acerquen. Yo creo que los casos pues son distintos, entonces habrá que ver cómo tener interferencia, pero con confianza acérquense a nosotros, gobierno municipal, a través de sus instancias, ya sea el DIF o en el caso de política de género. Exacto. Exacto, la política de género y los atienden de inmediato, ¿eh? Y toman todas todo lo que se requiera precisamente para apoyarla a la víctima y a sus hijos. Así es que no están solas. Acérquense al gobierno sí las va a ayudar. Y no le estoy haciendo publicidad al gobierno, ¿eh? Pero es real, es real. También si tienen alguna otra duda, pues yo me pongo a sus órdenes, aquí están los teléfonos, ¿verdad? Inclusive podemos ver si hay si los niños, los hijos están dañados, si la persona está dañada. Lo primero es cuidar su integridad física. Como decían ahorita, es que me pueden ayudar sin salirme. Lo que primero necesitamos es cuidar tu integridad física y psicológica, ¿sí? Entonces, aunque sigas ahí, pero de todos modos, luego te convencemos a que salgas. Pero cuando tú lo creas prudente. Bien, pues si no hay alguna participación más, si me permiten también en un momentito después de terminar esta sesión y dar la conclusión, me gustaría enviarles a manera de información general a través del WhatsApp la dirección de la Secretaría de Política de Género para si en su caso alguien la necesita, sepa a dónde asistir. El DIF, pues saben que es Avenida Chiapas 514, al lado de la Presidencia,
pero estaría de manera más completa el brindarles la información de política de género. Ya se los haré llegar a través de un WhatsApp, si me lo permiten. Excelente. Bien, si no hay más, bueno, igual aprovecharía para, si ahorita mismo quieren anotarlo y posterior se los hago llegar a través de WhatsApp. La Secretaría de Política de Género se encuentra en Gildardo Magaña 76, Colonia Revolución. Para quien guste anotarlo y en un momentito igual se los hago llegar a través de WhatsApp. Y bien, si no hay ninguna participación más, maestra, te agradecemos tu tiempo, tu participación y toda la información que tienes para nosotros. Y les invitamos a seguir participando en los cursos virtuales. En el panel de la norma 035, el día 18 de julio a las 9 de la mañana, y en el panel de inclusión laboral, el día 20 de julio a las 9 de la mañana. Así como la conferencia de cierre el día 22 de julio a las 9:30. Todas estas actividades son ya presenciales en el auditorio de la Universidad Don Bosco. Asimismo, los invitamos a nuestras actividades de reciclaje el día 22, 23 y 24 de julio. Les pedimos por favor que no se salgan de los grupos de WhatsApp hasta que sea emitida su constancia. Si alguien tuviera alguna dificultad para descargarla, algún error o alguna aclaración, les recordamos que a través del chat y a través del WhatsApp se les estuvo compartiendo la liga del registro y así como lo registraron es como aparece en su constancia. Y por último, pues agradecemos a nuestra ponente, la maestra Alejandra García, por esta oportunidad de brindarnos su participación en la Semana de Cultura Laboral 2022. A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Canacintra Uruapan y la Universidad Don Bosco. Muchas gracias a todos. Muchísimas Les gracias. comparto que seguimos trabajando de manera virtual esta semana y las siguientes semanas son de manera presencial. Espero que sigan asistiendo y compartiendo nuestra invitación. Que tengan buen día.